Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón. Centramos el análisis el día de hoy nuevamente en los Estados Unidos, mientras comunidades de Minneapolis y de otros lugares del país expresan su indignación por la muerte de la estadounidense Renee Nicole Good, ocurrida el pasado miércoles. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, informó que 4 personas fallecieron bajo su custodia en los primeros días del año 2026, un dato que ha intensificado el debate sobre las prácticas y el trato a los detenidos. Las muertes ascienden a 32 personas en 2025, el nivel más alto en 2 décadas, aumento de muertes que coincide con la campaña de administración de Donald Trump para detener a un número récord de personas. Y es que los datos dicen que más de 68,000 adultos se encontraban en centros de detención de este organismo para finales de diciembre de 2025 frente a los 36,000 en diciembre de 2023. Datos importantes y también preguntarle a la audiencia a través de redes sociales a lo largo del día. Sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos ya han participado, sin embargo, aquí colocamos tanto la pregunta como el código QR. 32 migrantes fueron asesinados bajo custodia del ICE en 2025, 5 en lo que va de 2026, el nivel más alto en 20 años. ¿Qué lectura tienen estas cifras en los Estados Unidos? Ahí están las opciones. Le invitamos a participar desde ya. Más adelante vamos a estar viendo sus respuestas. De inmediato, el análisis para este tema. Me acompaña Lisbeth Meléndez, analista internacional de políticas estadounidenses, copresidente de la Junta Directiva de Waves Ahead de Puerto Rico. Desde los Estados Unidos, Lisbeth, datos de la propia agencia en 2025, el año más letal para los migrantes detenidos en 2 décadas. 32 personas mueren mientras estaban retenidas, van varias en 2026. ¿Qué reflejan estos datos para un país como Estados Unidos y un gobierno que justifica estas muertes bajo la retórica de la seguridad nacional? Bienvenida. Gracias por tenerme con ustedes. Yo creo que esto refleja una falta de moralidad de parte de la administración del presidente Trump. Y no solamente estos son mis pensamientos, son los pensamientos de muchos de nosotros que luchamos por los derechos humanos aquí en los Estados Unidos. 32 muertes reportadas por el Departamento de Inmigración y Esfuerzo de fronterizo aquí en los Estados Unidos. Significa que hay muchas otras que no se han reportado, que han pasado en las calles, que han muerto después del sufrimiento por el cual se han puesto, que están directamente relacionadas a estas tácticas. Nosotros ponemos estos números entre 100 y 150 personas que han muerto aquí en los Estados Unidos, así como en prisiones fuera de los Estados Unidos y en los países en los cuales se han enviado a muchos inmigrantes cuales estaban pidiendo asilo y se les ha cortado esta línea de vida y los han regresado a condiciones letales en sus países de orígenes. Hemos visto los ataques que muchos de esos inmigrantes han sufrido una vez que han llegado a sus países, como la mujer que regresó a Uganda y que fue atacada, muertes que se han dado tanto en México como en El Salvador, debido a relaciones con pandillas, con diferentes organizaciones criminales. Sabemos que esta administración es responsable por no solamente esas muertes, las 5, no 4, 5 que se han dado aquí en los Estados Unidos en centros de detención, más las de más la de Renee Good y otras. Es simple y sencillamente una gota en ese lago de total falta de moralidad, venenoso que corre la administración del presidente Trump. Sí. Vamos a ver más datos sobre esta violencia de las fuerzas del aire de Estados Unidos, Lisbeth, que no terminan con las redadas migratorias, que en este comunicado del propio Cuerpo Armado Federal, donde pues, afirma que estas personas han muerto bajo la custodia en 2026. Son migrantes, todos hombres, 42 y 68 años. La media eran nacionales de Honduras, ya mencionabas algunas nacionalidades, otro de Cuba, otro de Camboya. 2 de estos casos atribuidos a problemas de salud relacionados con el corazón, pero las causas de los otros 2 no fueron indicadas por
este brazo armado federal. La familia de uno de los 4 migrantes muertos bajo custodia asegura que nadie les ha informado que estaban en el hospital, ni siquiera que estaban enfermos. Han pedido, por supuesto, justicia ante estos casos. Se suma lo que decíamos, 2025, el año más letal de lo que precisamente ha sido estas acciones del ICE. Y preguntarte, Lisbeth, porque un reciente reporte forense en Texas reabre el caso de este cubano muerto mientras estaba en custodia, podría considerarse un homicidio, y las autoridades mexicanas solicitan que se aclaren las causas de otro ciudadano en un centro de ICE en Georgia. ¿Qué implicaciones estás viendo tú desde el contexto internacional, diplomático, en torno a estas acciones? Mira, uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos es uno aquí mismo en las cárceles en el área de Maryland, donde sabemos y hemos hablado con muchos testigos de ese momento en el cual tú pones a una persona en particular, ya sea masculino o femenino, los pones en un cuarto que regularmente puede acaparar 15 personas, tienes 40 personas, todo el mundo parado, todo el mundo ocupando el espacio máximo, no hay baño, o sea, no hay facilidades higiénicas, se les da poca comida, poca agua, toman turnos al dormir. Para poder crear el espacio para que la gente pueda descansar, estar sentados. Eso provoca en muchas ocasiones tú sabes, esas pizcas de violencia. Y lo vimos ocurrir aquí en Maryland. En estos momentos pues no fue muerte, pero definitivamente fueron heridas agravadas, porque van a encontrar todos, una vez que esa violencia empieza a escalar, es difícil que toda la frustración que esas personas sienten al tratarse inhumanamente, que no reaccionen en grupo. Sabemos que condiciones similares existen tanto en el caso de Georgia, así como el caso de Texas. Es imperativo, es necesario, es que nosotros demandemos, no solamente demandemos, pero peleemos y estemos constantemente vigilantes a que se lleven a cabo el tipo de información al pueblo que nosotros necesitamos. El hecho de que un gobierno como México o cubano tengan que pedir internacionalmente a las cortes internacionales y a las cortes de los Estados Unidos que se les deje saber cómo sus propios ciudadanos han muerto aquí en estas cárceles, en estas gulags, estas fosas estadounidenses, es no solamente una violación a los derechos humanos, no solamente una violación a la ley internacional, eh, es un afronte al ciudadano que ha tratado de hacerlo todo por sobrevivir, cruzar fronteras hechas por hombres, buscar seguridad para su familia y para sí mismos. Estos no son criminales, pero se les convierte en criminal, se le puede convertir a uno en un criminal cuando tienes que afrontar este tipo de condiciones inhumanas. Sí, sin duda. Y hemos compartido también los propios videos que han circulado en redes sociales con estas denuncias locales. Vemos una de ellas, por poner un ejemplo. Dice este usuario, Danimaya Kaboski, dice: ayer, según los vecinos, las tropas nazis de Trump dispararon a un niño en Minneapolis que intentaba huir del secuestro del ICE. El cuerpo del adolescente quedó inmóvil, tirado en la calle. Si se llamase Rusia, Venezuela o Irán, la llamarían dictadura, pero como es Estados Unidos, es en nombre de la libertad. Lisbeth, preguntarte también, porque es una arista que vamos a tocar más adelante, pero quería también tu opinión, ¿no? Empieza a resurgir, a reorganizarse nuevas manifestaciones en los Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, las Panteras Negras, que están nuevamente resurgiendo, teniendo en cuenta pues toda esta violencia desmedida de la ICE. ¿Cómo estás viendo esa reconfiguración y la respuesta de estos colectivos en Estados Unidos? Bueno, estamos hablando, el resurgir quizás buena palabra porque no es el revivir. Estas organizaciones nunca murieron. Simple y sencillamente bajaron la intensidad y la presencia en las cuales tenían aquí en los Estados Unidos. Hoy en día
nosotros como activistas en este país estamos haciendo un llamado a todo el mundo, porque a toda persona que quizás nunca se ha parado en las calles, que quizás nunca ha pensado lo que significa ser un activista, un protestante, ¿sabes? Una barrera a la injusticia, que salgan de su comodidad, porque si no nos defendemos los unos a otros, eh, nos va a pasar a todos. Nos está pasando a nosotros como inmigrantes en estos momentos. eh, y el tu poder alejarte de tu privilegio de lo que es ser blanco, lo que es los Estados Unidos, ponerte en fila, y eso fue parte del problema con Renee Good, que ella estuvo dispuesta a alejarse de su privilegio como mujer blanca, o quizás pensó que su privilegio como mujer blanca la protegía de este tipo de evento, ¿no? Al final del día tienes que estar dispuesto a darlo todo. La surgencia de las Panteras Negras, de Young Lords, una organización puertorriqueña de mucha influencia, de Brown Berets, que fue una organización de chicanos en el área oeste de los Estados Unidos, organización tras organización tras organización, que como te digo, no habían desaparecido, pero habían bajado el enfoque en su trabajo por muchos, muchos años y se habían quizás hasta entremetido en otras organizaciones sin sacarse a la luz. Es buena señal de que muchas personas están despertando. Lo que esperemos es que no todos los que nos presentamos tengan el pelo blanco como yo, sino que tengan otros atributos, personas jóvenes que estén dispuestas, personas de edad media que estén disponibles, personas retiradas que sepan lo que es el haber sufrido por lograr los derechos que tenemos para que se nos quiten de esta manera y para defender aquello que por tanto tiempo hemos ignorado y que hemos utilizado como la base de los pocos privilegios que tenemos en este país. Sin duda, el movimiento incluso juvenil, las juventudes en los Estados Unidos también muy importante. Hemos reportado directamente desde nuestro servicio informativo pues todas estas movilizaciones, los jóvenes precisamente en pie de lucha en todas estas movilizaciones. Lisbeth, sí, dime. Más para cerrar, el llamado más grande que tenemos es que la prensa estadounidense tiene que despertar y empezar a enseñar esas imágenes para que el pueblo estadounidense reconozca que estos movimientos y nosotros como personas estamos conscientes de los abusos que se están dando. La prensa estadounidense es complícita en este silencio, es complícita en esta violencia al no reportar con la verdad, con lo que tienen que hacer. Mientras sigan negando eso, más movimientos vas a hacer, más juventud vas a verse en las calles y más poblaciones vamos a estar luchando día a día con lo que está pasando. Muy atentos a la atención en las calles de los Estados Unidos. Lisbeth, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Lisbeth Meléndez, analista internacional, copresidenta de la Junta Directiva WESAGEP de Puerto Rico, sobre este escenario en los Estados Unidos. Despedimos la primera parte del programa. Tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de la emisión analizamos los resultados, hoy hablando de los Estados Unidos y esta retórica de la seguridad nacional por un lado, por el otro, los muertos que se viven registrando por parte del ICE. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de los Estados Unidos. Otra arista importante en torno pues, a la violencia del ICE ha sido la reaparición de las Panteras Negras en Filadelfia, que marca un punto importante, muy interesante, luego de la muerte de la estadounidense Renee Good. Este retorno vincula la lucha histórica contra el racismo sistémico en la resistencia actual. El asesinato de Good en manos del ICE el pasado 7 de enero ha reactivado el Black Panther Party for Self-Defense en Filadelfia, funcionando asistencia social con autodefensa armada.
Los miembros del grupo han marchado frente al ayuntamiento portando fusiles como símbolo de resistencia ante la violencia estatal. Paralelamente instalaban despensas comunitarias de alimentos y ropa en las iglesias, una movilización que ocurre en un clima de alta tensión por las acciones de la administración federal de Donald Trump, que defiende la inmunidad absoluta de este brazo armado federal del ICE. Y es precisamente el análisis de esto lo que nos lleva a hablar con Raudemar Ofunchi, activista de derechos humanos fuera y dentro de los Estados Unidos. Raudemar, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación de ustedes desde aquí, Minneapolis, Minnesota. Sí, importante, Raudemar, ver lo que está ocurriendo, esta reconfiguración, este resurgimiento de las Panteras Negras en medio de todo este clima de tensión en los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo esta reorganización? ¿Cómo estás viendo el resurgir de estos movimientos sociales? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que esto viene no específicamente o el resurgimiento no viene específicamente del asesinato de René Nicole Goode, sino ya cuando surge o cuando sucede el asesinato de George Floyd, que de hecho fue a aproximadamente unas 5 quizás 4 minutos de donde asesinaron a George Floyd, o sea, la distancia coincide que apenas hay distancia del asesinato de uno al otro. Ya desde ese momento histórico, ese despertar con el asesinato de George Floyd, comienza ya estas organizaciones, estos grupos a reorganizarse. En el caso, ¿qué pasa o cómo conectamos con el asesinato de René Nicole con estos grupos? Número uno, el asesinato ha provocado una ola de protesta en todos los Estados Unidos y a nivel internacional, indicando que el descontento el descontento de la sociedad estadounidense. O sea, esa conciencia social se ha renacido. Como número dos, también tenemos que tener en cuenta que la reactivación de estos grupos de resistencia comunitaria, en particular el Black Panther en Filadelfia, es un grupo que es, como ya ustedes mencionaron, la continuación del movimiento de la década de los 60, con la diferencia que en el momento histórico que estamos viviendo hay un despertar a nivel internacional y dentro de los Estados Unidos que a raíz del enojo, de la frustración que hay específicamente con la actual administración, estos grupos se organizan, pero trabajan en una coordinación muy conectada con la sociedad, con los jóvenes, con los ancianos, con los vecinos, con todo. Esto es importante mencionar, porque también la manipulación de la información crea o convierte estos grupos como grupos indeseables o como grupos terroristas, o como ahora se le quiere llamar, que un despertar o cualquier acción que uno cometa en defensa de la dignidad de los hombres es terrorismo doméstico. Por tanto, hay un llamado también de ese recordatorio de la lucha histórica en contra del racismo y la opresión, que es lo que está sucediendo en este momento aquí en los Estados Unidos. También hay una conexión muy clara entre la resurrección de este movimiento actual y la memoria histórica, especialmente la violencia que enfrentaron líderes como Fred Hickton, Mark Clark, quienes fueron asesinados específicamente por el FBI en la década de los 60 y de los 70. Por tanto, vivimos un momento histórico de metamorfosis complejo, donde también, como mismo resurgen estos grupos, no podemos dejar de lado que los grupos también de supremacistas blancos han empujado también
que estos grupos se armen, se organicen con un enfoque social. Es decir, que estás de acuerdo en que en realidad las Panteras Negras han tenido este accionar durante todo este tiempo. Recordemos, es un movimiento que legitima el apoyo también social. Hemos visto no solamente pues, el tema de la defensa, ¿no?, de las personas, sino distribución de alimentos, seguridad vecinal. Esto no es algo que resurge, sino que, según tus palabras, siempre ha sido así en los Estados Unidos. Sí, siempre ha sido así. No olvidemos que hubo un momento histórico en donde se quiso desaparecer todos estos grupos, eh, donde muchos de los miembros de estos grupos incluso tuvieron que emigrar a otros países, tuvieron que salir de los Estados Unidos. Pero a la misma vez, si vemos la historia, los jóvenes siguen hablando de Malcolm X, siguen hablando de Luther King, siguen hablando de esos próceres que fueron asesinados, siguen hablando de Mark Clark. Entonces, ahora lo que ha acontecido es que toda esta brutalidad, todo este salvajismo, desde mi punto de vista, que este gobierno o la actual administración ha provocado, lo que está logrando es que la gente, el pueblo, o sea, la gente consciente se una más, que estos grupos se reorganicen de una manera más, con un enfoque no solamente mostrar las armas, sino un enfoque social, un enfoque de ayudar al prójimo, de ayudar a aquellas personas que se necesitan. Vemos todo lo que está aconteciendo aquí en Minneapolis, Minnesota. Vemos el asesinato injusto, vil, de este agente con, con, con René Nicole Good, de manera despiadada. Y eso es, no, o sea, ese asesinato no es aislado de todos los crímenes que desde el 2020, después del asesinato de George Floyd, han sucedido con gentes inocentes. A eso le suma, y es muy importante señalar la mención que hizo en días pasados el presidente, incluso el Departamento de Estado, de cómo de manera desrespetuosa se refirió a, y desde mi punto de vista también racista, se refirió a cuando elimina esa serie de organizaciones internacionales o conectadas en Naciones Unidas, como menciona específicamente el foro afrodescendiente, de una manera racista, desrespetuosa. Por tanto, esta reorganización crea también una esperanza de poner orden a los Estados Unidos, de poner un orden, pero no específicamente violento, sino diciendo, si ustedes nos atacan, pues nosotros nos vamos a defender. ¿Ven? Entonces, Sí. por eso menciono, por ejemplo, lo que está aconteciendo aquí en Minneapolis, Minnesota. Es atroz, es brutal cómo niñas, niños, jóvenes, o sea, son maltratados, son ultrajados por ICE, con esa inmunidad que simplemente lo que hace es incluso hasta asesinar. Sí. Sí, y justamente preguntarte, tú lo decías, porque está también el desafío de la estigmatización, lo comentábamos también con mi invitada anterior, sobre el papel de los medios de comunicación para poder mostrar estas manifestaciones y la manera como debe ser focalizada a través de los medios. ¿Cómo estás viendo también ese papel de los medios? Tenemos que reconocer que sí hay una serie de medios, por supuesto, muy de derecha, pero no olvidemos que vivimos en una era donde las redes sociales demuestran, las redes sociales hablan por sí solas y nadie va a detener ni nadie va a callar a la gente del pueblo. Por tanto,
la alternativa, independientemente que los medios nacionales e internacionales pueden hablar la basura que quieran hablar o manipular la información como muchos medios hacen, no podemos dejar de vista que casi de toda la información o el 99,9% de la información que sale o que la gente se entera a nivel internacional es por familia, por las redes sociales y todas esas cosas. Por supuesto, por ejemplo, mañana 17 va a ocurrir una marcha, una manifestación anunciada con el nombre tramposo de marcha en contra del fraude de Minnesota. ¿Y quién organiza esa marcha? Simplemente Heik Lang, Lenk, un indultado que ha violado la ley, que fue indultado por el actual presidente con 11 cargos relacionados por el asalto al Capitolio, organizando una manifestación mañana 17 aquí en Minneapolis, una persona racista, una persona anti-islam, una persona incluso que para los que siguen o lo han seguido a él, tiene hasta rasgos narcisistas o nazi, una persona que de hecho es del estado de la Florida, o sea, que viene aquí a crear, a perturbar y a provocar un caos, complicar más este caos en busca de que se aplique la ley de insurrección. ¿Qué provoca esa ley de insurrección? En casos de el actual presidente por mandato hacerlo, es militarizar a Minneapolis, es sacar la Guardia Nacional para Minneapolis, pero desafortunadamente aquí ya la gente está acostumbrada a ese tipo de lucha y es de preocupar. Sí. Es de preocupar, pero a la misma vez hay un despertar que, como recuerden, las muertes aquí no quedan impunes. Por eso ese despertar a nivel nacional e internacional. Sí. Desde mi punto de vista, perdone que lo interrumpa, desde mi punto de vista, se habla mucho de países dictadores, pero aquí vivimos una dictadura. Sí. O sea, con el mayor respeto. Totalmente, y ahí estamos muy atentos a toda esta situación que se presenta y también con los reportes que recibimos diariamente sobre la situación en las calles y la actuación del ICE con todo este resurgimiento también de los movimientos sociales importantes en este país. Se me termina el tiempo, Raudemar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos esta situación. Gracias a ustedes y mi gratitud para los oyentes. Muchísimas gracias. Raudemar Ofonsi, activista de derechos humanos fuera y dentro de los Estados Unidos. Y antes de finalizar, también la opinión suya es importante. Vamos de inmediato con los resultados de la encuesta. 32 migrantes fueron asesinados bajo custodia del ICE en 2025, 5 en lo que va de 2026, el nivel más alto en 20 años. ¿Qué lectura tiene estas cifras para Estados Unidos? Ahí están las opciones y el 40% de los usuarios nos dice esta hora deshumanización de los migrantes. También hay un 30% que dice terrorismo de Estado. Son las más votadas. A todos ustedes, muchísimas gracias. Su opinión siempre importante para nosotros en el mundo desde el sur. Finalizamos www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.